Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. En esta ocasión, nos vamos a sumergir en las ideas de Buenaventura del Charco Olea y su libro, Te estás jodiendo la vida. Un título, sin duda, que no deja indiferente a nadie. Ya desde el título, el Charco nos invita a cuestionarnos algo que damos por sentado. Si realmente somos más felices que nuestros antepasados. Claro. Es una pregunta interesante si consideramos que objetivamente nuestras vidas son mucho más cómodas que las de las generaciones anteriores. Exacto. Del Charco usa un ejemplo muy cotidiano, el de preparar un café, para ilustrar este contraste. Sí, es muy gráfico. Imagina a nuestros abuelos teniendo que moler los granos, calentar el agua en un fogón. Y menudo ritual. Todo un proceso. Y hoy en día simplemente pulsamos un botón. Y listo. Café en segundos. Exacto. Y esto se aplica a casi todo. La tecnología nos ha facilitado la vida de una manera inimaginable hace unas décadas. Totalmente. Y no solo la tecnología, sino también el progreso social, ¿no? Claro. En teoría, vivimos en un mundo más justo, más igualitario. Tenemos acceso a la educación, a la sanidad. En teoría, sí. A una mayor redistribución de la riqueza. Pero Del Charco nos plantea una paradoja. ¿Cuál? A pesar de todas estas mejoras, el bienestar individual parece ir en declive. ¿En serio? Las tasas de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental van en aumento. Es curioso, ¿no? Que en un mundo diseñado para hacernos la vida más fácil, Sí. nos sintamos tan mal. Esa es la gran pregunta que Del Charco intenta responder a lo largo del libro. ¿Y cuál es la respuesta? Al menos alguna de las claves. Bueno, una de las claves, según él, es el perfeccionismo. El perfeccionismo. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a ser la mejor versión de nosotros mismos, Ya. a alcanzar la perfección en todos los ámbitos de nuestra vida. En el trabajo, en las relaciones, en el aspecto físico. Exacto. Y esa presión, argumenta Del Charco, nos genera una ansiedad y un malestar muy profundos. Es interesante cómo De Charco conecta esta presión por la perfección con un miedo ancestral, ¿no? ¿A qué te refieres? A no pertenecer. Un miedo que se remonta a nuestros orígenes como especie. Sí, de hecho, menciona un ejemplo muy curioso. Los humanos prehistóricos, incluso en situaciones de supervivencia, priorizaban la creación de joyas y adornos ¿En serio? por encima de herramientas más prácticas, como la rueda. Es fascinante. Es decir, que incluso ante la necesidad de cubrir necesidades básicas, la búsqueda de estatus, de aprobación social. Era una prioridad. Exactamente. En el fondo, seguimos funcionando igual, ¿no? En el fondo sí. Ese anhelo de validación social, de ser aceptados y admirados por el grupo, sigue estando presente. Aunque se manifieste de formas diferentes. Claro. Y en la sociedad actual, ese anhelo se traduce en una obsesión por el éxito. El éxito. Del Charco usa el término sociedad exitocéntrica para describir este fenómeno. Es un término muy acertado. Si en la Edad Media la vida giraba en torno a Dios, hoy gira en torno al éxito. Todo se mide en términos de logros, de reconocimiento, de estatus social. Exacto. Y lo que es aún más preocupante es que este éxito a menudo se desvincula de los valores o las cualidades que realmente lo sustenta. ¿A qué te refieres? Pensemos en la fascinación que generan figuras como los narcotraficantes o las estrellas de reality shows. Sí, es cierto. Se les admira por su éxito, sin importar cómo lo hayan conseguido. Se clarifica el resultado, no el proceso. Exacto. Y la publicidad, por supuesto, se aprovecha de esta dinámica. Claro. Nos bombardean con mensajes que asocian productos con la promesa de éxito, de felicidad, de aceptación social. Como si comprando un producto pudiéramos alcanzar ese éxito que tanto anhelamos. Totalmente. Del Charco analiza, por ejemplo, un anuncio de la colonia Invictus. ¿Y qué dice? Bueno, pues en el anuncio no se habla de la fragancia en sí, sus notas olfativas ni nada de eso. Ya. Todo gira en torno a la imagen de un hombre triunfador, rodeado de mujeres, que conquista todo lo que se propone. Es un claro ejemplo de cómo se manipula nuestro deseo de validación, de pertenencia. Y en este contexto, las redes sociales actúan como un amplificador. Claro, llevando esta presión por la perfección a un nivel completamente nuevo. Exactamente. Las redes sociales son un escaparate donde todos intentamos mostrar nuestra mejor versión. Y al final, terminamos comparándonos constantemente con los demás. Y sintiendo que no somos suficientes. Claro, vemos solo la cara perfecta de la gente, sus éxitos, sus viajes, sus cuerpos esculturales. Y esa comparación constante genera una profunda sensación de inadecuación. De hecho, Del Charco comparte su propia experiencia con las redes sociales. Sí. Y cómo le generaban frustración y ansiedad. Habla de esa obsesión por mostrar una imagen perfecta, por obtener likes y comentarios positivos. Como si eso fuera una medida de su propio valor. Exacto.
Y esa búsqueda constante de aprobación externa alimenta a nuestro crítico interno. Esa voz que nos juzga constantemente. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente guapos, lo suficientemente exitosos. Exactamente. Es como si interiorizáramos esa presión social y la convirtiéramos en nuestra propia torturadora. Una torturadora que muchas veces tiene sus raíces en nuestra infancia. Sí, experiencias de amor condicional, de validación basada en el rendimiento. Que van moldeando esa voz que No nos los- acompaña en la adultez. Del Charco habla abiertamente de su propia experiencia con la terapia. ¿Y qué dice? Bueno, pues cómo le ayudó a entender y a desafiar a ese crítico interno. La terapia puede ser una herramienta muy valiosa en este sentido, Sin duda, para comprender de dónde viene esa voz crítica. para identificar las creencias limitantes que nos impiden ser felices. Y para aprender a tratarnos con más compasión. Y aquí entra un concepto fundamental en la propuesta de Del Charco: la autocompasión. La autocompasión es el antídoto contra la autocrítica. ¿En qué consiste exactamente? Se trata de tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo que está sufriendo. Ya veo. No se trata de autoindulgencia ni de negar nuestros errores. Se trata de aceptarnos con nuestras imperfecciones. De darnos permiso para ser humanos. Exactamente. Sí. Y esa aceptación, esa autocompasión, es la base para construir una vida más auténtica, más libre, más plena. En la próxima parte de este Deep Dive exploraremos las estrategias que Del Charco propone para liberarnos de la tiranía del perfeccionismo. Y para empezar a vivir en sintonía con nuestro verdadero yo, No se lo pierdan. retomando nuestro análisis de te estás jodiendo la vida, ahora vamos a profundizar en las estrategias que propone Del Charco para liberarnos de esa tiranía del perfeccionismo. En la primera parte vimos cómo esa presión por ser perfectos amplificada por la sociedad exitocéntrica y las redes sociales nos lleva a una búsqueda incesante de validación externa. Ajá. Y cómo esa búsqueda, en lugar de llenarnos, alimenta la autocrítica, la culpa y la ansiedad. Del Charco es muy claro en esto. No ofrece soluciones mágicas ni recetas universales. De hecho, enfatiza que el camino hacia la liberación del perfeccionismo requiere esfuerzo, autoconocimiento. Y sobre todo valentía. Exacto, valentía para enfrentarnos a ese crítico interno, para cuestionar las creencias que nos limitan. Para dejar de buscar la aprobación externa a costa de nuestra propia autenticidad. Totalmente. ¿Y por dónde podemos empezar? Para Del Charco hay dos premisas fundamentales para empezar a desmantelar ese perfeccionismo. Yeah. La primera es aceptar que como adultos somos responsables de nuestro propio maltrato. Ya no podemos culpar a nuestros padres, a nuestro pasado o a la sociedad por la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Exacto, es un punto crucial. Asumir la responsabilidad de nuestra autocrítica, de nuestra autoexigencia, es el primer paso para poder cambiar esa dinámica. Totalmente. Y Del Charco ilustra esto con una anécdota muy personal sobre su propia terapia. ¿Qué anécdota? Recuerda una sesión en la que su terapeuta le hace ver que al exigirle a su yo interno que ligara con chicas guapas para no ser un pringado, estaba tratando con la misma crueldad que le habían infligido sus acosadores en la infancia. Es una imagen muy potente. Sí, ¿verdad? Nos ayuda a comprender cómo a veces nos convertimos en nuestros propios verdugos. Perpetuando patrones de maltrato que hemos interiorizado. Exacto. Y la segunda premisa que propone Del Charco es mirar nuestro dolor con compasión. En lugar de intentar taparlo o negarlo. Exacto, no se trata de enfocarnos en el defecto, sino en el dolor que ese defecto nos genera. Observar el dolor, entender que nos está dando una información valiosa sobre nosotros mismos, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras heridas. Totalmente, y para poder acceder a esa información necesitamos cultivar la autenticidad. La autenticidad, otro concepto clave en la propuesta Del Charco. ¿Sí? Autenticidad para mostrarnos tal y como somos, con nuestras vulnerabilidades, con nuestras imperfecciones. Autenticidad para hablar de nuestros fracasos, de nuestras inseguridades. Claro. Pero, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Del Charco propone un ejercicio muy concreto, hablar de nuestros miedos a una persona específica cara a cara. Interesante. Se trata de salir de nuestra zona de confort, de atrevernos a ser vulnerables, a mostrarnos sin máscaras. Es un desafío, sin duda. Requiere superar el miedo al rechazo, a la crítica. Claro. Pero Del Charco asegura que la liberación que se experimenta al atrevernos a ser auténticos, a mostrarnos sin máscaras, es incomparable. Y esa autenticidad nos abre la puerta a la autocompasión. No, el antídoto más eficaz contra la autocrítica. La autocompasión no es sinónimo de autoindulgencia o de debilidad. Ya. Se trata de tratar nuestro dolor con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un ser querido. Es una herramienta poderosa para calmar la voz crítica, para reducir la ansiedad, para aceptarnos tal y como somos. Totalmente. Y en este punto Del Charco introduce un concepto
que a menudo se confunde con la autocrítica, la culpa. La culpa en su forma adaptativa nos ayuda a regular nuestro comportamiento, a vivir en sociedad, a reparar nuestros errores. Claro. Pero cuando se convierte en una obsesión, en una fuente constante de autoflagelación, Puede ser tremendamente destructiva. totalmente, Del Charco analiza cómo la culpa se ha transformado a lo largo de la historia. ¿En qué sentido? Si antes se asociaba al pecado, a la transgresión moral, hoy se vincula a la idea de no cumplir con las expectativas de no ser suficientemente buenos. Ya veo. Y esta culpa, amplificada por la sociedad exitocéntrica, puede llevar a comportamientos extremos. Por ejemplo. Del Charco habla, por ejemplo, de la tendencia a exhibir nuestro arrepentimiento, nuestra culpa en las redes sociales, ¿En serio? como una forma de buscar validación o aprobación. Es curioso, ¿no? Sí. Esa necesidad de mostrarnos como buenas personas, de flagelarnos públicamente por nuestros errores, como una forma de obtener reconocimiento. Es un reflejo de cómo la obsesión por la imagen, por la percepción que los demás tienen de nosotros, puede distorsionar incluso emociones tan profundas como la culpa. ¿Y qué podemos hacer para sanar esa culpa? Del Charco propone 2 estrategias principales. La primera es aprender a poner límites. Límites a los demás, pero sobre todo a nosotros mismos. Exacto, dejar de ceder a la manipulación, dejar de sacrificarnos por complacer a otros, aprender a defender nuestras necesidades y nuestro espacio. Y la segunda estrategia, Es cultivar el perdón. perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, por nuestras imperfecciones. Exacto, y esto nos lleva de nuevo a la congruencia, ese concepto que Del Charco define como vivir en sintonía con nuestro verdadero yo. La congruencia implica tomar decisiones basadas en nuestros valores, en lo que realmente nos importa, no en las expectativas externas o la presión social. Es un proceso de autodescubrimiento, de conectar con nuestra esencia. Y para ilustrar este punto del Charco, utiliza una analogía sorprendente: la guerra de Afganistán. Compara la motivación de un soldado estadounidense luchando en una guerra que no le importa con la de un combatiente afgano defendiendo su tierra con fiereza. La congruencia, argumenta Del Charco, no se trata solo de hacer lo que nos gusta. Implica comprometerse con aquello que nos mueve profundamente, con aquello que da sentido a nuestra vida. Exacto. Y para poder conectar con esa esencia, con esa verdad interna Del Charco, nos invita a darnos espacio para el descanso, para el aburrimiento, para la desconexión. En un mundo que nos empuja a la hiperactividad, a la búsqueda constante de estímulos, es fundamental recuperar el valor de la pausa, del silencio, del simple no hacer nada. Del Charco comparte una anécdota personal sobre una reunión con amigos en la que todos reminaban sobre sus días de estudiantes. Sí. Cuando no tenían mucho dinero, pero disfrutaban de la simpleza de la espontaneidad. Es un recordatorio de que la felicidad a menudo reside en lo simple, en lo cotidiano, en la conexión con lo que realmente nos llena. Y esto nos lleva al último punto que Del Charco explora: la importancia de las relaciones genuinas. En una sociedad que a menudo nos trata como productos, es esencial cultivar conexiones auténticas basadas en el afecto y el apoyo mutuo. Del Charco nos invita a cuestionar la idea de que las interacciones sociales deben estar siempre centradas en actividades o metas específicas. A veces simplemente compartir un café con un amigo sin ninguna agenda preestablecida puede ser la experiencia más enriquecedora. Priorizar la conexión humana, el contacto genuino, por encima de la búsqueda incesante de logros o validación externa. Totalmente. Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestro Deep Dive en Te estás jodiendo la vida. En la próxima parte exploraremos las reflexiones finales del Charco sobre cómo vivir una vida más plena en sintonía con nuestros valores y con nuestra esencia. Llegamos a la última parte de nuestro Deep Dive en Te estás jodiendo la vida. En esta parte final vamos a explorar las reflexiones de Del Charco sobre cómo construir una vida más plena y auténtica. Hemos visto a lo largo de estas dos partes anteriores cómo esa presión por ser perfectos, amplificada por la sociedad exitocéntrica y las redes sociales, nos lleva a una búsqueda incesante de validación externa. Y cómo esa búsqueda, en lugar de llenarnos, pues alimenta la autocrítica, la culpa y la ansiedad. Exacto. Del Charco nos recuerda que aunque no tengamos control sobre muchos aspectos de nuestra vida, Como el sistema económico, nuestra propia biología, sí, cosas así. sí tenemos la capacidad de elegir cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo interpretamos el mundo y cómo actuamos en él. Esa capacidad de elección, esa libertad interior, se basa en la congruencia, ese concepto que Del Charco ha explorado con tanta profundidad. Ser congruentes significa vivir en sintonía con nuestros valores, con nuestra verdad interna. Significa tomar decisiones basadas en lo que realmente nos importa. No en las expectativas de los demás o la presión social. Exacto. Y para poder conectar con esa esencia, con esa verdad interna. Necesitamos darnos espacio. ¿Para qué? Para el descanso, para el aburrimiento, para la Y desconexión. el Charco nos invita a cuestionar esa obsesión por la productividad.
por la optimización constante de nuestro tiempo. Exacto, ¿no recuerda que el descanso, el silencio, el simple no hacer nada? Esenciales para reconectar con nosotros mismos, para cultivar la creatividad y la paz mental. Totalmente. Y también nos invita a replantearnos nuestra relación con las redes sociales. Sí, no se trata de demonizarlas. Sino de utilizarlas de forma consciente. De no convertirlas en el centro de nuestra vida. De no buscar en ellas la validación que solo podemos encontrar en nosotros mismos. Sí, exacto. ¿Y qué hay de las relaciones con las personas? Con nuestros seres queridos. Ajá. El charco nos recuerda que las relaciones auténticas, El contacto genuino con las personas que amamos, sí, son la base de una vida plena y significativa. cultivar esas relaciones, dedicarles tiempo y energía, priorizarlas por encima de la búsqueda incesante de logros o validación externa. Parece simple, pero a veces lo olvidamos. Completamente. Y para cerrar del charco, nos invita a aceptar que el camino hacia la liberación del perfeccionismo no es lineal ni fácil. Es una batalla que se libra día a día. Sí, es una elección constante que requiere valentía, autocompasión y un compromiso profundo con nuestra propia autenticidad. Recordar que no somos perfectos, Que todos cometemos errores. que tenemos defectos. Y que precisamente en esas imperfecciones, en esa vulnerabilidad, reside nuestra belleza y nuestra fuerza. No se trata de alcanzar una meta inalcanzable, sino de disfrutar del proceso, De aprender de nuestros errores. de crecer a través de las dificultades. Vivir con congruencia, con autenticidad, con amor propio. Ese es el mensaje final que el charco nos deja en Our. Te estás jodiendo la vida. Un mensaje que nos invita a reflexionar, a cuestionar nuestras propias creencias y a construir una vida más plena y auténtica. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive, en las ideas de Buenaventura del Charco Lea. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a cuestionar sus propias creencias. A explorar nuevos caminos hacia una vida más plena. Y a abrazar la belleza de su imperfección. No olviden suscribirse a nuestro podcast para seguir explorando ideas que les inviten a pensar, a cuestionar y a crecer.